¿Te has preguntado por qué una opinión externa puede cambiar por completo cómo te sientes contigo mismo? Hoy vamos a hablar de algo que muchos vivimos en silencio, a la necesidad de validación externa, no como un defecto, sino como una respuesta aprendida. Desde la psicología emocional, sabemos que cuando el reconocimiento interno no está bien desarrollado, buscamos afuera señales de valor, de pertenencia, de estar bien. Y no porque seamos inmaduros, sino porque en algún punto aprendimos que ser vistos era una forma de estar a salvo. Es una señal de que hay una parte de nuestro interior que aprendió a sobrevivir, buscando afuera lo que nunca aprendió a sostener por dentro. En este episodio vamos a explorar si esta necesidad tiene que ver con la madurez emocional, con experiencias tempranas o con patrones que seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Tómate este momento con calma. No estamos aquí para corregirte, sino para comprenderte. Cuando hablamos de validación externa, no estamos hablando solo de likes, aplausos o reconocimiento visible. Estamos hablando de algo más profundo, la necesidad de sentir que nuestra experiencia interna tiene sentido porque alguien más la confirma. Desde la psicología, esto no aparece de la nada. Se forma lentamente, casi sin que nos demos cuenta. En algún momento aprendimos que sentirnos tranquilos, suficientes o valiosos dependía de una señal externa, una mirada, una palabra, una respuesta, una aprobación. Y aquí es importante aclarar algo desde el inicio. Necesitar validación no es inmadurez en sí misma, es muchas veces el resultado de un sistema emocional que se desarrolló aprendiendo a adaptarse, a agradar, a encajar, para no perder el vínculo. Por eso, más que preguntarnos, ¿qué está mal conmigo?, la pregunta más honesta es, ¿qué aprendí a hacer para sentirme seguro emocionalmente? En este episodio vamos a ir entrando poco a poco en ese espacio interno donde se originan estas preguntas, no para señalar fallas, sino para comprender los mecanismos emocionales que operan en silencio y que hoy influyen en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Respira. Lo que estás sintiendo tiene una explicación, y entenderla es el primer acto de cuidado interior. Cuando buscamos validación externa, lo que suele activarse no es el deseo de reconocimiento, sino una incomodidad interna difícil de nombrar. A veces se siente como inquietud, otras veces como duda constante, autoexigencia o una sensación silenciosa de no ser suficiente. Desde la psicología emocional, esto ocurre porque el sistema interno de valoración, la capacidad de decir esto que siento es válido, no está del todo consolidado. Entonces aparece una pregunta interna que no siempre escuchamos con claridad. ¿Estoy bien así como soy? ¿O necesito que alguien más me lo confirme? Lo que sentimos en esos momentos no es vacío, es desregulación emocional. Nuestro cuerpo entra en un estado de alerta leve. El pensamiento se acelera, la comparación aparece, la atención se va hacia afuera. Buscamos señales que nos devuelvan calma. Y lo importante aquí es entender el porqué. Muchas veces esta reacción nace en etapas tempranas, cuando el reconocimiento emocional dependía de la respuesta de otros. Si fui visto cuando agradé, cuando cumplí, cuando me adapté, entonces mi interior aprendió que el vínculo se conserva a través de la validación externa. Por eso hoy, en la vida adulta, la ausencia de aprobación puede sentirse desproporcionadamente dolorosa. No es exageración, es memoria emocional activándose. Entender esto no nos debilita. Al contrario, nos devuelve el poder de mirar hacia adentro con más claridad y menos juicio. Cuando la validación externa se convierte en una necesidad constante, no siempre se nota de forma evidente.
no siempre se manifiesta como dependencia directa. Muchas veces aparece de manera sutil en la dificultad para tomar decisiones, en el miedo a decepcionar, en la sensación de culpa cuando elegimos por nosotros mismos. En la vida diaria, esto puede traducirse en relaciones donde nos adaptamos más de lo que nos escuchamos. Decimos que sí, cuando por dentro sentimos no. Postergamos lo que queremos para evitar conflicto. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nuestro mundo interno empieza a quedarse en segundo plano. A nivel psicológico, este patrón genera una tensión constante. El interior quiere expresarse, pero el exterior marca las reglas. En la vida diaria, esto puede traducirse en relaciones donde nos adaptamos más de lo que nos escuchamos. Decimos que sí, cuando por dentro sentimos no. Postergamos lo que queremos para evitar conflicto. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nuestro mundo interno empieza a quedarse en segundo plano. A nivel psicológico, este patrón genera una tensión constante. El interior quiere expresarse, pero el exterior marca las reglas. Esa contradicción suele sentirse como cansancio emocional, confusión o una sensación persistente de insatisfacción, incluso cuando todo parece estar bien. Aquí es donde muchas personas se preguntan, ¿por qué, si estoy logrando lo que se espera de mí, no me siento en paz? La respuesta no está en hacer más, ni en recibir más reconocimiento. Está en que la validación externa nunca logra reemplazar la validación interna. Puede calmar por un momento, pero no construye estabilidad emocional a largo plazo. Reconocer este impacto no es para alarmarnos, sino para empezar a notar cómo nuestras decisiones diarias están influenciadas por una necesidad aprendida, no siempre consciente. Y este darse cuenta es clave, porque abre la puerta a la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer al respecto? El primer paso no es dejar de necesitar validación. Eso, en realidad, no es posible ni saludable. Somos seres sociales y el reconocimiento cumple una función emocional importante. Lo que sí podemos hacer es cambiar la fuente principal desde donde construimos nuestro valor. Desde la psicología, esto implica fortalecer lo que se conoce como autovalidación a la capacidad de reconocer, nombrar y aceptar lo que sentimos sin depender inmediatamente de una respuesta externa. Y esto comienza con algo muy simple, pero profundamente transformador: darnos permiso de sentir sin explicarnos ni justificarnos. Cuando aparece la necesidad de aprobación, en lugar de actuar de inmediato, buscando respuesta, atención o confirmación, podemos hacer una pausa interna y preguntarnos: ¿qué emoción está activa en este momento? ¿Inseguridad? ¿Miedo? ¿Soledad? ¿Duda? Nombrar la emoción regula el sistema nervioso. No elimina el malestar, pero lo vuelve manejable. Aquí es donde entra la madurez emocional, no como control, sino como capacidad de sostener lo que sentimos sin huir de ello. Una persona emocionalmente madura no es la que no necesita a otros, sino la que puede estar consigo misma, aun cuando la validación no llega. Este cambio no ocurre de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones internas, repetidas con conciencia. Y en la siguiente parte vamos a ver cómo llevar esto a la práctica en el día a día, sin fórmulas rígidas ni exigencias irreales. Aplicar la autovalidación no significa aislarnos ni dejar de escuchar a los demás. Significa aprender a escucharnos primero. En la vida cotidiana, esto empieza en momentos muy simples. Antes de responder un mensaje, antes de aceptar un compromiso, antes de explicar de más una decisión. Ahí suele aparecer la pregunta silenciosa: ¿esto lo hago porque lo quiero o porque necesito aprobación? Cuando comenzamos a notar esa diferencia, algo cambia. No de inmediato hacia afuera, pero sí hacia adentro. Una práctica psicológica clave es revisar el diálogo interno. Si cada decisión viene acompañada de autocrítica, debería, tengo que, ¿qué van a pensar?, es señal de que la validación externa está dirigiendo la conducta.
Sustituir ese diálogo no es forzarlo a ser positivo, sino volverlo más realista y compasivo. Esto es difícil y aún así puedo sostenerlo. No necesito estar seguro para avanzar. También es importante permitirnos la incomodidad. La ausencia de validación puede generar ansiedad, pero esa ansiedad no es peligrosa. Es una emoción que, cuando se sostiene con conciencia, pierde intensidad. Cada vez que elegimos permanecer con nuestra experiencia interna sin huir hacia la aprobación externa, estamos fortaleciendo un músculo emocional que antes no se entrenó. Y ese músculo es el que nos permite pasar del piloto automático a una presencia más auténtica en nuestra vida. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo este proceso impacta en nuestra identidad emocional y en la forma en que nos relacionamos. Con el tiempo, la validación externa deja de ser solo una necesidad momentánea y puede convertirse en parte de nuestra identidad, no porque lo decidamos conscientemente, sino porque repetimos aquello que nos dio alivio alguna vez. Cuando la identidad se construye desde afuera, el yo interno se vuelve frágil. Cambia según la respuesta del entorno. Hoy me siento valioso, mañana no, dependiendo de lo que recibo. Desde la psicología del desarrollo, la madurez emocional no se define por la independencia total, sino por la integración, la capacidad de mantener una imagen relativamente estable de uno mismo, aun cuando el entorno no confirma esa imagen. Aquí aparece una distinción importante. Madurar emocionalmente no es dejar de necesitar al otro, es no perderse a uno mismo en la relación con el otro. Cuando empezamos a validar nuestra experiencia interna, la identidad se vuelve más coherente. No perfecta, pero más estable, ya no depende por completo del reconocimiento externo para sentirse legítima. Esto tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Nos expresamos con más claridad, ponemos límites con menos culpa y aceptamos que no siempre seremos comprendidos. La madurez emocional se siente así. Menos urgencia por agradar, más capacidad de sostener el desacuerdo y una sensación creciente de congruencia interna. Y cuando esto comienza a sentarse, surge una pregunta natural: ¿qué pasa en el cerebro y en el sistema emocional cuando hacemos este cambio? De eso hablaremos en la siguiente parte. Cuando buscamos validación externa, el cerebro no está buscando aprobación en sí, está buscando regulación emocional. Desde la neuropsicología, cada vez que recibimos reconocimiento, se activan circuitos de recompensa, principalmente relacionados con la dopamina, que generan una sensación momentánea de alivio y bienestar. El problema no es esta respuesta, sino cuando se convierte en la única vía para sentir estabilidad. En ausencia de validación interna, el sistema nervioso queda en un estado de dependencia. Necesita estímulos externos para volver al equilibrio. Por el contrario, cuando aprendemos a reconocer y sostener nuestras emociones, se activa un proceso distinto. La corteza prefrontal empieza a regular las respuestas del sistema límbico, disminuyendo la reactividad emocional. Esto significa algo muy concreto en la experiencia diaria: menos impulsividad, menos ansiedad anticipatoria, más capacidad de pausa antes de reaccionar. La autovalidación no es solo una idea emocional, es un entrenamiento neurológico. Cada vez que nombramos una emoción, que aceptamos una incomodidad sin huir hacia la aprobación, el cerebro aprende una nueva forma de autorregulación. Con el tiempo, esto construye seguridad interna, no una seguridad rígida, sino flexible, capaz de adaptarse sin colapsar. Y aquí ocurre algo importante. Cuando la seguridad interna aumenta, la necesidad de validación externa disminuye de forma natural, sin lucha. Esto nos lleva al cierre del episodio, donde vamos a integrar todo lo visto en una reflexión final, con base psicológica e inspiración para la vida real. Cuando entendemos que la validación externa fue una forma de autorregulación aprendida, dejamos de pelearnos con la necesidad y empezamos a escuchar lo que realmente está pidiendo. Muchas veces lo que buscamos afuera no es aprobación, sino
calma. No es reconocimiento, sino seguridad emocional. No es que alguien nos diga estás bien, sino sentir desde dentro que podemos sostener lo que sentimos sin rompernos. Aquí ocurre un cambio importante en la manera de mirarnos. Ya no nos preguntamos solo ¿qué piensan de mí?, sino ¿qué necesito yo en este momento? Esta pregunta marca una transición interna. Pasamos de la reacción automática a la presencia consciente. En la vida real, esto se traduce en pequeños gestos de autocuidado emocional, permitirnos descansar sin culpa, poner límites sin justificarnos en exceso, aceptar que no todos van a entendernos y aún así seguir siendo fieles a nosotros. Desde la psicología, este proceso se llama integración emocional, la capacidad de reconocer nuestras partes más vulnerables sin rechazarlas ni sobrecompensarlas. Y cuando esta integración comienza a darse, la validación externa deja de ser una urgencia, se vuelve un complemento, no una condición para sentir valor. Este es el punto donde muchas personas empiezan a experimentar una paz distinta, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no están en guerra con su interior. En la siguiente parte, vamos a acercarnos al cierre, uniendo reflexión, ciencia y una mirada inspiracional que puedas llevar contigo después de escuchar este episodio. Si miramos todo lo que hemos recorrido hasta aquí, hay algo que se vuelve evidente. La necesidad de validación externa no habla de fragilidad, sino de una historia emocional que aprendió a sostenerse como pudo. No se trata de eliminar esa necesidad, sino de reordenarla, que deje de ser el centro desde el cual definimos nuestro valor y pase a ocupar un lugar más sano, el de un intercambio humano, no el de una medida personal. Desde la psicología, este movimiento implica pasar de un yo reactivo a un yo consciente, un yo que ya no responde automáticamente al miedo de no ser suficiente, sino que puede preguntarse, ¿esto me acerca o me aleja de mí? Cuando empezamos a validarnos internamente, no nos volvemos indiferentes, nos volvemos más claros, más honestos con lo que sentimos, con lo que necesitamos y con lo que podemos ofrecer. En la vida real, esto se nota en decisiones más alineadas, en relaciones menos desgastantes y en una sensación creciente de coherencia interna. No porque todo sea fácil, sino porque dejamos de vivir fragmentados entre lo que sentimos y lo que mostramos. Y quizá esta sea una de las formas más profundas de madurez emocional, no la ausencia de necesidad, sino la capacidad de acompañarnos cuando esa necesidad aparece. En la última parte, vamos a cerrar este episodio integrando reflexión, análisis psicológico y una invitación inspiracional para seguir cuidando nuestro interior. Entender por qué necesitamos validación externa no es el final del camino, es el inicio de una relación más honesta con nuestro interior. Desde la psicología sabemos que cuando una persona logra validarse internamente, su sistema emocional se vuelve más flexible, más estable y menos dependiente del entorno para sentirse en equilibrio. No se trata de ser autosuficientes todo el tiempo, sino de desarrollar la capacidad de acompañarnos emocionalmente cuando la aprobación no llega. Cuando hay silencio, cuando no somos comprendidos, la ciencia nos muestra que el cerebro puede aprender nuevas formas de autorregulación a cualquier edad. Cada vez que eliges pausar, nombrar lo que sientes y permanecer presente sin huir hacia la validación externa, estás fortaleciendo redes neuronales asociadas a la seguridad interna y a la regulación emocional. Y a nivel humano, esto se traduce en algo muy simple pero poderoso. Empiezas a vivir desde un lugar más auténtico, no porque ya no duela, sino porque ya no te abandonas a ti mismo en medio del dolor. Tal vez la verdadera madurez emocional no sea dejar de necesitar a otros, sino aprender a ser ese lugar seguro que antes buscábamos afuera. Si hoy algo de lo que escuchaste resonó contigo, permítete llevarte solo una cosa. Tu experiencia interna es válida, incluso cuando nadie más la confirma,
Cuidar de tu interior no es un acto egoísta, es una forma profunda de responsabilidad emocional y también una forma silenciosa de libertad. Nos vemos en el siguiente podcast y hazme un favor, cuídate mucho.